Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. Ya habíamos revisado todo lo que es la columna vertebral. Para seguir viendo lo que es el tronco, nos haría falta revisar las costillas. Pero en este caso pues vamos a revisar no solamente las costillas, sino también el esternón y en general la parte central del tronco, que va a ser el tórax, una jaula ósea que contiene algunos de los órganos más importantes de la economía. Pues la vamos a revisar porque el principal componente de este van a ser las costillas, adosadas o articuladas a las vértebras torácicas y unidas hacia adelante con el esternón. Entonces así podemos analizar también gran parte de la relación anatómica que llevan las costillas entre sí con las vértebras y el esternón, así como su relación con los órganos que se encuentran contenidos en la jaula torácica. Ahora vamos a revisar una región como tal. Esto recaería dentro de la anatomía regional, al menos en una forma parcial, porque para hacer anatomía regional tendríamos que revisar todo lo que hay dentro del tórax, pero no vamos a hacer, solamente vamos a revisar las partes duras, las partes óseas. Primeramente el tórax, si les preguntan dónde está ubicado el tórax, va a estar ubicado entre el cuello, o sea, al final de la séptima vértebra cervical, y el abdomen. ¿Sí? Va a incluir las costillas y el esternón. Las costillas se encuentran a los lados, el esternón adelante y hacia atrás. Para cerrar la jaula completamente les da soporte y sirve de eje la columna dorsal o las 12 vértebras torácicas. ¿Sí? Dentro de él vamos a encontrar varios órganos que son bastante importantes, como lo son el corazón, los pulmones, los bronquios, la tráquea, el esófago, algunas membranas como son la pleura. Vamos a encontrarlo cerrado hacia abajo por el diafragma, ¿sí? Cabe mencionar que la pleura va a ser una especie de membrana o tejido muy delgadito que va a recubrir a los pulmones y la cara interna de este tórax. También hay otra cosa que es el pericardio, que es una capa fibrosa delgada que recubre al corazón. Son membranas que evitan que haya roce entre los diferentes órganos, principalmente con el corazón, ya que está en un movimiento constante todo el tiempo. Dentro de los componentes que he mencionado con anterioridad, vamos a encontrar primeramente al esternón, ya que en la clase anterior ya revisamos las vértebras y cómo cada una tiene en las caras laterales del cuerpo vertebral una carilla articular para cada una de las costillas. Ya les había adelantado que las costillas se dividen en 3 grupos y todas, excepto las últimas 2 o 3 costillas, no van a estar en relación con el esternón. Entonces, otra de las partes centrales que le da estructura y principalmente estabilidad al tórax va a ser el esternón. El esternón pues lo vamos a escribir como cualquiera de los otros huesos que hemos visto en las clases. Primero, ¿qué tipo de hueso es? Va a ser un hueso plano. Es un hueso plano porque pues si lo vemos es muy delgado, ¿sí? Y tiene 2 caras por ser plano. Entonces por ser plano va a tener 2 caras y varios bordes. Van a ser 3 bordes. Siguiente, va a ser un hueso impar, quiere decir que nada más hay uno. Es simétrico, porque si lo dividiéramos en 2, pues nos daría 2 partes iguales. Va a estar localizado sobre el eje medio, o sea, es un hueso mediano. Está situado hacia adelante y en medio del tórax. ¿Sí? Va a presentar 3 características importantes, o más bien 3 partes anatómicas en las que lo podemos dividir. ¿Sí? Son muy marcadas, son fáciles de reconocer en un esternón físico. Uno es el manubrio, que es la parte más superior. Luego sigue el cuerpo esternal, que es la parte más grande del esternón. Y por último, hasta abajo, vamos a encontrar la apófisis o apéndice sifoides, que tiene forma como de punta. E inclusive podremos decir que a veces es inconstante. Cuando en anatomía decimos que algo es inconstante, quiere decir que no todos los seres humanos tienen esa parte, ¿sí? Y al ser inconstante tampoco lo hace muy importante, no tiene una importancia muy central. Vamos a distinguir 2 caras, una intratorácica y una extratorácica.
y sus articulaciones principalmente van a estar dadas a los bordes, ¿sí? En los bordes del esternón, o sea, hacia los lados. Tiene una cavidad, cisura o escotadura clavicular que va a servir para articularse con las clavículas. Entonces, aparte de articularse con las costillas, se va a articular con las clavículas. Y así son los únicos huesos con los que se articula el esternón. Por debajo de la cisura, escotadura o depresión clavicular se encuentran las cisuras o incisuras, es correcto, es intercambiable el término, costales. Y se llaman costales porque van a servir para que se articulen las costillas, las cuales costillas de la 1 a la 7. Yo les dije que eran 12. Entonces, la octava, la novena, la décima se van a articular con el cartílago de la séptima. Y las últimas dos, la 11 y la 12, no se articulan con el esternón ni de forma indirecta. En esta imagen podemos ver el esternón visto de frente y visto de lado. ¿Sí? Primeramente en esta imagen esto es visto de frente y esta es una vista lateral. Entonces vamos a ver que a través de unos pequeños surcos podemos identificar las tres partes que le dan su estructura al esternón. Esta pequeña punta es el apéndice sifoides. De aquí hacia arriba esto es el manubrio, ¿sí? Visto de lado está igual, ¿sí? Si recuerdan cuando hablamos del cráneo, por ejemplo, del hueso frontal, pues hay huesos que sabemos que están formados a partir de varias piezas que solas, mientras se van calcificando, van formando el hueso completo. El esternón es uno de esos huesos que se forma a partir de varias piezas. Ahora, las incisuras, escotaduras o depresiones que les acabo de mencionar, aquí están presentes. Esta escotadura en morado es la escotadura que va a servir para articular a las clavículas, tanto izquierda como derecha. Por debajo de ella encontramos las cisuras, ¿sí?, que sirven para la articulación de las costillas de la 1 a la 7, siendo la mayor la primera costilla, ¿sí? Si lo vemos lateralmente, se notan más. Son estas pequeñas concavidades situadas en los bordes del esternón. Resulta que el esternón, en algunos casos, en el punto donde se forma la unión entre el manubrio y el cuerpo, a veces se hace un ángulo, se ve así saliente. Entonces eso es lo que vamos a llamar como ángulo esternal. A veces es muy saliente, a veces no se nota. Varía de una persona a otra, pero eso no tiene mucha importancia en torno a la función del esternón. Para los que tengan dudas, aquí al lado está la acotación de qué significa EC, escotadura costal, ¿sí? Ahora bien, dentro de las preguntas básicas que les mencioné, existe otra. ¿Cuál es la función de este hueso? Ya les dije las partes. Si tiene alguna forma, pues tiene una forma como de punta de lanza, ¿sí? Lo podríamos ver como triangular, con una base hacia arriba, un vértice hacia abajo y dos lados. Ahora, relaciones que tenga este hueso, pues ya las mencionamos, con las costillas, con la clavícula, con otros órganos, pues por detrás de este vamos a encontrar a la pleura, y por detrás de la pleura vamos a encontrar al pericardio, al corazón y a los pulmones, ¿sí? ¿Para qué creen que sirva? Pues sirve para articularse con todas las costillas, como vemos en la imagen, pero además resulta que es bastante sólido, está compuesto casi en su totalidad por tejido compacto, entonces sirve las veces como una especie de placa para absorber impactos, ¿sí? Sirve de protección, como si fuera una especie de escudo para proteger lo que hay debajo, que es el corazón. Otra cosa, otro órgano con el que está en relación es con una glándula que se encuentra por detrás. Es una glándula de tipo linfoide que se llama timo, ¿sí? A lo mejor nunca la han oído mentar, es lo más seguro. Timo se llama. El timo es una glándula linfoide porque va a producir linfocitos o células blancas de defensa y está presente principalmente en la infancia. Conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo más adultos, va perdiendo importancia y puede llegar a desaparecer. Sí, ya hay algunos adultos en los que ya no quedan más que vestigios donde ya ha involucionado completamente, ¿sí?
Esto sí ya sería todo. Si acaso la apófisis sifoides habría que mencionar que cambia de posición, no es constante. Como el mismo órgano no es constante en todas las personas, hay personas que no tienen apéndice sifoides o hay personas en las que se calcifica muy tarde, ya cuando está muy adentrada la edad. A veces está hacia adelante y se nota en el paciente cuando respira. A veces está en la posición como en la imagen, vertical completamente, siguiendo el eje del esternón, y a veces está hacia atrás. Entonces puede ser en anteversión, en posición neutra o en retroversión. Ahora pasamos a hablar del siguiente componente de el tórax, que son las costillas. Las costillas, primeramente vamos a decir que son 12 costillas, ¿sí? Son 12 de cada lado. Entonces en total tenemos 24 costillas, ¿sí? Entonces pues son pares, tenemos 12 pares de costillas, ¿sí? Las costillas pues vamos a dejarlas como si fuera un hueso largo. Hay quien los considera huesos planos, pero por lo pronto pues vamos a dejarlos como huesos largos. ¿Por qué? Porque sí se nota mucho cómo su eje longitudinal es mayor a los otros dos con facilidad, ¿sí? Van a ser curvos, todas van a ser curvos, van a respetar cierta curvatura, inclusive las flotantes, y son aplanados. Van a estar compuestas en su mayor parte de tejido óseo compacto, que en su interior pues tiene algo de tejido óseo esponjoso. Están articuladas no entre sí, pero sí con el esternón y la columna, de forma que son semimóviles, ¿sí? O móviles completamente, porque se mueven con cada respiración. Cada vez que inspiramos y los pulmones se hinchan con aire, pues los espacios entre las costillas se abren, se hacen más amplios, ¿sí? Esto es porque son articuladas entre sus componentes en el tórax como articulaciones móviles, ¿sí? Como lo mencioné con anterioridad, pues todas se unen a la columna a la columna dorsal, inclusive las vértebras falsas, inclusive las costillas falsas. Los espacios que encontramos entre las costillas, esto es muy importante, se los voy a decir aunque lo acabo de mencionar, se conocen como espacios intercostales, ¿sí? Esta palabrita pues la van a oír más adelante cuando vean algunos signos clínicos, por ejemplo, en la insuficiencia respiratoria, o sea, en pacientes que no pueden respirar, presentan una cosa que se llama tiro o tiraje intercostal. ¿Qué quiere decir esto? Que los espacios se marcan mucho. Eso en personas que, por ejemplo, respiran a una velocidad o con una intensidad de cierto nivel que se hunde el espacio intercostal y se marcan las costillas, ¿sí? En estos espacios intercostales vamos a encontrar los músculos intercostales que van a estar irrigados por las arterias intercostales y las venas intercostales, y también van a estar inervados por los nervios intercostales, ¿sí? Entonces aquí recuerden, así como les dije que los tendones, los músculos, las fascies, las aponeurosis se insertan, los huesos se articulan, las arterias y los nervios se anastomosan, los vasos sanguíneos irrigan y los nervios inervan, ¿sí? Ahora, todas las vértebras, todas las costillas tienen varias partes. Para decirlo rápidamente, pues tienen una cabeza, un cuello y un cuerpo. La cabeza es la parte que se encuentra localizada hacia atrás y presenta una cara o superficie articular para unirse con el cuerpo vertebral de la vértebra dorsal al que corresponde. En el cuello vamos a encontrar una especie de rugosidad redondeada que sobresale, que se le va a llamar tubérculo costal, que sirve para unirse a las apófisis transversas de las mismas vértebras torácicas. Ya lo habíamos dicho en las clases anteriores cuando explicamos la estructura de las vértebras torácicas, pero ahorita vemos una imagen de todos modos. Y el cuerpo, que es la mayor parte de la costilla, lo que está después del cuello, tienen forma de arco, son curvas de forma que son cóncavas por dentro hacia el interior del tórax y convexas hacia afuera. Cuando unimos todas las costillas, que resulta que van incrementando su curvatura conforme vamos avanzando de arriba hacia abajo, pues resulta que el tórax acaba teniendo una forma como de cono, ¿sí? Como de un cono. Los conos son estructuras puntiagudas
que tienen un vértice, una punta, pero su base es redonda. Entonces son estructuras circunferenciales. El curioso caso del tórax es que el tórax es un cono truncado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene punta. Así de simple, que no tiene punta. Porque pues si vemos una imagen del tórax hacia arriba donde está en la primera costilla, ese es el final del tórax, no hay punta, no termina en un pico. Ahora, en total tenemos 12 costillas de cada lado. Como ya les dije, pues son pares, son 12 pares. Entonces tenemos un total de 24 costillas. En ellas tenemos dos porciones, una parte dura y una parte blanda. La parte dura se le va a llamar costilla ósea. Es la estructura ósea o de hueso que va a darle forma y resistencia a la caja torácica. Y una porción cartilaginosa que es como que una tercera parte o menos, una cuarta parte de la costilla, y es la porción que va a unir la parte dura, el hueso, con el esternón. Entonces, las costillas óseas no se articulan directamente con el esternón, sino a través de un cartílago costal. ¿Sí? Entonces se le va a denominar, como aquí dice, pues lo acabo de mencionar, como cartílago costal. Y va a brindarle, este cartílago costal no es su única función articular a la costilla ósea con el esternón, sino va a permitirle a la caja torácica mucha mayor elasticidad. Dicha elasticidad pues es la que nos permite a veces respirar en lapsos cortitos para no expandir mucho el tórax, o hacer respiraciones muy profundas que nos permitan meter mucho aire a los pulmones. ¿Sí? Además, entre menos restringido esté el movimiento del tórax, más elástico sea, más fácil nos es respirar y más aire podemos meter a los pulmones. Las costillas se van a dividir en tres grupos. ¿Sí? Los grupos son externales o verdaderas, asternales o falsas y flotantes. Las externales son 7, igual que las escotaduras costales que tiene el esternón. 7 escotaduras. Son las que se van a articular directamente con el esternón, obviamente a través de su cartílago costal. ¿Sí? Las vamos a contar desde arriba hacia abajo, en ese orden. Entonces, las primeras 7 son las reales, verdaderas o externales. Las siguientes 3, de la 8, la 9 y la 10, son las asternales o falsas. ¿Por qué? Porque se van a pegar o articular con el cartílago costal de la séptima costilla. Y las últimas dos se llaman flotantes. Se encuentran después de las asternales y se llaman flotantes porque se articulan por detrás con la columna dorsal, pero por delante no se articulan con el esternón. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería ya un tórax. Es una vista anterior. ¿Sí? En esta vista anterior podemos ver varias cosas. Primero, que en el manubrio se van a articular la clavícula, que es esta de aquí, y la primera costilla. Por debajo de la unión del manubrio con el cuerpo se articula ahora sí la segunda costilla. Y las contamos, son 1, 2, esta es la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima costilla. Las siguientes 3, que son estas, las falsas, si se fijan, el cartílago va a dar al cartílago número 7. No tienen contacto directo. Y por último tenemos las dos flotantes, porque no cierran, no van al esternón. Protegen en parte de los riñones, el polo superior de los riñones, pero no cierran la jaula. Como mencioné con anterioridad, pues las costillas tienen 3 partes: la cabeza, el cuello y el cuerpo. La cabeza va a ser la parte más interna o medial y más posterior de la costilla, porque pues está hacia atrás del tórax. Se articula con la vértebra torácica que le corresponde. O sea, por ejemplo, en T1 nace la costilla 1, en T2 nace la costilla 2, en T3 nace la costilla 3, y así sucesivamente hasta la T12, donde nace la costilla número 12. ¿Sí? Luego, las costillas, bueno, aquí estos colores los podemos cambiar ahorita en la imagen, no hay ningún problema. El cuello es una porción donde se angosta, entonces la cabeza es más ancha, el cuello es más angosto que la cabeza o el cuerpo, y en el cuello encontramos el tubérculo costal. Y luego el cuerpo es la parte principal, una porción plana con 2 caras, 2 bordes y un extremo, donde se va a insertar los músculos intercostales.
Hay un intercostal externo y un intercostal interno, y en medio de los dos encontramos el paquete vasculonervioso intercostal. Si fijan, es todo muy repetitivo, es fácil de recordar. En esta imagen vemos un ejemplo de una costilla. La estamos viendo de atrás para adelante, ¿sí? Las costillas, como las vértebras, pues hay unas costillas que tienen características propias, pero esta es una costilla promedio, ¿sí? Primero tenemos aquí a la cabeza, que es la que se va a articular con lo que es el cuerpo vertebral. Luego, después de esa cabeza, vamos a ponerle un color más transparente. Hasta aquí, esto es la cabeza. Luego, esta angostura es el cuello. En el cuello encontramos el tubérculo, lo vamos a poner aquí en rojo, que ese tubérculo sirve para articularse con la apófisis transversa de las vértebras. Y luego en azul, todo esto en azul, esto es el cuerpo de la costilla. Más adelante de esto azul tendríamos el cartílago costal que va a ir a unirse al esternón, ¿sí? Pues no tiene pierde. Entonces todas las costillas tienen forma de arco, ¿sí? Todas las costillas tienen cabeza, cuello y cuerpo y el tubérculo para la articulación con las apófisis transversas. Y todas son convexas por dentro, convexas por dentro y cóncavas por fuera. Perdón, es al revés. Son convexas por fuera y cóncavas por dentro. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Mañana continuamos, terminamos con las costillas para ya pasar a ver otro hueso.